Este programa está patrocinado por Tamal Eats. Tú nos llamas, nosotros vamos. Helado oscuro. Soy Jeff y los invito a oír El Lado Oscuro, un programa para compartir con otros nocturnos el gusto por lo oscuro de la mente y la noche. Un espacio donde revisaremos a distintos autores literarios y creadores musicales de aquellas manifestaciones artísticas que comparten de la psique humana el lado oscuro. Scene, isn't it? One man crazy, three very sane spectators. It's alive. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Muy buenas noches, amigos, amigas, amigues. Ya estoy de regreso en esta emisión, en esta segunda emisión de El Lado Oscuro. Jajaja. Les dio miedo, ¿verdad? Primeramente quiero ofrecerles una disculpa porque la transmisión del día de ayer no la pude realizar, ya que, como algunos sabrán, estoy en una misión, en un tamal imposible,
estoy incursionando en el empresarismo del tamal. Y la semana pasada fue la semana buena, entonces me retrasé, pero ya estamos aquí. Hoy 4 de febrero ya el segundo mes. Algunos dicen que enero fue como el sexenio, como un año. La verdad es que a mí enero me trató bien. Como dicen por ahí, el destino me sonríe. Y quisiera que también para todos ustedes les sonría, para seguir adelante en este 2020, que se ve que pinta bastante jaladón. Y bueno, pues empezamos este programa con... Nuestro primer melodía fue un tema de la película de Drácula, de Bram Stoker, del tema que hablamos la semana pasada, si lo recuerdan, el primer tema. Y pues lo traje a colación porque de pronto sí pensé que se quería escuchar un momento en el programa algún track de esa película, porque mi selección fue, como recordarán, The Hunger, otra gran película también de vampiros. Y por eso dije, vamos a poner como primera melodía esta de Vampire Hunt, el cazador de vampiros. Y a la vez, pues, ya saben que este programa se hace así como Frankenstein, ¿no? Como nuestro tema de hoy, con cachos de todo, con pedazos de todo lo que he vivido. Y además, la relación que tiene Drácula de Bram Stoker con el romanticismo. Ahora hablaremos de Frankenstein, de Mary Shelley, que también es otra exponente, otra literata de este estilo literario, el romanticismo, del que hablamos la semana pasada, sobre, pues más que romántico, es muy trágico. Historias que reviven la parte emocional, la parte trágica del ser humano, recordando a los clásicos, a los griegos. Y justo, pues este tema, Frankenstein o el moderno Prometeo. Y vamos a hablar un poco en esta noche de quién fue Mary Shelley, la influencia que tuvo también en este movimiento romántico gótico, sus amistades con las que también se influenció. Hablaremos un poco de esta parte de Prometeo, quién fue Prometeo en la cultura griega y por qué este es el moderno Prometeo. También hablaremos un poquito de cosas de datos de películas de Frankenstein, como también esta cápsula con la que entramos después de la melodía de Drácula. Y quiero recordarles nada más que este soundtrack de 1992, también de la película, fue dirigido y su compositor fue Wojciech, no sé si lo esté diciendo bien, como por allá polaco, como eslavo, Wojciech Kilar. Y bueno, pues comencemos. Como les decía, este track de Frankenstein, donde dice "It's alive, it's alive", tan clásico, tan recordado. Esta película de 1931, todavía blanco y negro, ya tenía sonido, pero de los comienzos del cine de terror, no es de las primeras obviamente, pero esta adaptación de James Whale, que dura 71 minutos, o sea, también un poquito más de la hora. Para ese tiempo, pues, para los efectos especiales, todo el maquillaje y su reparto está compuesto por Boris Karloff, que es el reconocidísimo Frankenstein de las películas clásicas, así como Bela Lugosi, que también personificó mucho y de pronto se encasillaron en estos personajes, desafortunadamente. Pero es también otro de los clásicos, Boris Karloff, quien interpreta al monstruo, y también está con Colin Clive, May Clerk y una variedad de actores. La productora de esta película fue Universal Pictures, y la sinopsis que aquí viene sobre esta película es prácticamente el spoiler de la novela, ¿no? Pero de Mary Shelley, pero dice: el doctor Henry von Frankenstein acomete un experimento tenebroso: construir a partir de fragmentos de cadáveres un nuevo ser humano con la ayuda de su criado Fritz. Se adentra durante la noche en los cementerios de la localidad
para arrancar a los cadáveres las partes que necesita. Lo que ignora es que el cerebro que ha utilizado en su experimento había pertenecido a un criminal. Ándale pues. Pues con eso empezamos con el It's Alive de esta película. Y bueno, esta novela inglesa tuvo su nacimiento de publicación en el 11 de marzo de 1818. O sea, ya tiene 202 años. Fue su bicentenario de publicación. Y como les decía, enmarcado en la tradición de la novela gótica, el texto habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. De ahí el subtítulo de la obra. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Y como les comentaba, ¿quién fue Mary Shelley? Esta escritora que en realidad nosotros hemos como en el colectivo social, en la mente, tenemos muy bien ubicado a Frankenstein, ¿no? El monstruo de Frankenstein. Pero en realidad, hasta hace, pues, digamos, poco tiempo, cuando sale la película, así como sale la adaptación de Bram Stoker de Drácula, producida por Francis Ford Coppola, en este caso también hicieron la versión de Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Así, acotando también a completo el nombre. Y descubrir que esta británica, nacida en 1797, fue hija de un filósofo y político llamado William Godwin y también una filósofa y pionera feminista, Mary Wollstonecraft. Y realmente el ambiente en el que ella se crió pues fue la literatura y la bohemia. Desafortunadamente cuando ella nace, su madre fallece, entonces se cría con su padre y se dedica a ser editora, ensayista, articulista, dramaturga. Una joven pues prolífica con estas bases literarias de sus padres y también con el sentimiento, me imagino que también para su época, una revolucionaria del empoderamiento y toda esta filosofía y pensamiento feminista y de la liberación. Y también ella es una de las principales figuras del romanticismo. Así como mencionamos en la sesión pasada sobre los autores más representativos, y en este caso Bram Stoker, el irlandés, en este caso también ella, británica, se le menciona como las figuras del romanticismo, creadora significativa por sus logros literarios y su importancia política como mujer y militante liberal. Y pasando específicamente a Frankenstein, es interesante ver la historia de cómo nace este personaje, o en realidad más bien la novela. Pero eso lo vamos a escuchar regresando de este tema musical que hoy es una selección, obviamente darketa, gótica, porque este es el programa, pero es una selección más random, más de lo que me gusta, de lo que representa para mí dentro del gótico la figura también de Frankenstein. Entonces vámonos con otro personaje andrógino que saben que me encanta, Anna Barney de Super Eternus. El tema es Hades Pluton y regresamos.
estamos de regreso después de este temazo de Sopor Eternus and the Ensemble of the Shadows del año 1999 del disco Dead Lovers Saraband. Y pues como les comentaba, este personaje también basado en el vampiro Barney del que hablamos la emisión pasada, y Ana, que también es otro personaje andrógino que él maneja, son estos dos seres que integran a este ente del que él dice que los espíritus lo inspiran para hacer esta música mortuoria que tanto me encanta y que espero que a ustedes también les guste esta selección de hoy. Y bueno, pues como les comentaba hace rato, vamos a hablar un poquito primero por qué el moderno Prometeo, quién fue Prometeo dentro de la literatura o la mitología griega. Y bueno, fue un titán. Ya saben, estos titanes, los precursores de los dioses. Los titanes fueron los padres de los dioses, de Zeus. Y estos, como buenos hijos que somos, pues criaron cuervos y les sacaron los ojos y las cabezas y los destruyeron y los mandaron al Averno, a los titanes. Y bueno, Prometeo fue un titán benefactor de la humanidad, quien ofendió a los dioses en varias ocasiones, lo que terminó determinando que sufriera uno de los castigos más duros en la antigua Grecia. Pero primero lo primero. Después de que los dioses hubieran creado todos los animales, dieron por encargo a Prometeo y Epimeteo que pudieran distribuir entre ellos todas las cualidades que debían tener para que pudiesen sobrevivir, y de eso se encargó Epimeteo. Aunque Prometeo, llegado el momento, se dedicó a supervisar su trabajo. Al ver que el hombre estaba desnudo y no tenía defensa posible ni contra la intemperie ni armas naturales, Prometeo quiso robar a Hefestos y a Atenea el fuego y la habilidad mecánica para regalárselos al hombre. Y así lo hizo, pero además les dio la oportunidad de emitir sonidos y palabras articuladas, siendo el único de entre los animales de poder honrar a los dioses. Pero los hombres vivían dispersos, por lo que se trató de reunirlos para que fundasen ciudades, pero al carecer del arte de la convivencia, siempre acababan discutiendo y se dispersaban pereciendo tarde o temprano. Ante esta situación, el Zeus tuvo que intervenir y envió a Hermes para que éste atrajese a los hombres hacia el respeto mutuo y la justicia, intentando que estos valores fueran los pilares de una mejor convivencia entre todos los seres humanos. Prometeo, que era un titán y según la mitología era un dios creador o salvador de la humanidad, donde siempre trabajó para que los hombres pudieran vivir correctamente en el camino de la evolución espiritual, y luchó con todas sus fuerzas para que el hombre se convirtiese en el más perfecto de todos los animales de la tierra, dándoles el albedrío de adorar a los dioses o hacerles por completo caso omiso. Esto enfureció a Zeus, quien le castigó de una de las maneras más crueles que se recuerdan dentro de la mitología de la antigua Grecia. El titán rebelde sufriría la ira del dios de dioses, quien con su poder le encadenó a una roca fuertemente para que no pudiera moverse y envió a una enorme águila para que poco a poco y sin cesar le fuese comiendo el hígado, el cual le crecía nuevamente todas las noches al ser Prometeo inmortal, a base de picotazos certeros, haciendo una clara alegoría de los apetitos del hombre. Pero este sufrimiento no duró demasiado porque Hércules acabó salvándolo de aquel castigo ejemplar. Y bueno, este extracto de quién fue Prometeo y por qué la relación, y por qué lo retoma Mary Shelley para su libro, bueno, no su libro, sino para su historia, para su personaje. A la vez este doctor Víctor Frankenstein, quien juega a ser un dios a través de la ciencia, de la ciencia moderna, que como les comentaba la vez pasada, el romanticismo surge como movimiento literario, como una contrapropuesta a la revolución industrial. Esta mecanización del ser, esta mecanización del hombre, la industria en la que los oficios, las artesanías empiezan a ir perdiendo estos oficios que tanto se gestaron en la Edad Media y que hasta nuestras fechas perduran. Pero la revolución industrial vino a través de la máquina de vapor a hacer en serie todo. Entonces, cuando viene la masificación de los objetos, la pérdida de lo que hemos ido viviendo como sociedad, pérdida de ganancia. Pero en este caso, para los románticos, el ser humano está perdiéndose
a través de estas tecnologías. Y bien lo relaciona esta Mary Shelley en este libro, haciendo una alusión a los modernos doctores de esa época que experimentaban con cadáveres y electricidad. Pero como les mencionaba hace rato, la historia de cómo surge este personaje es muy interesante. Ya saben que siempre todos estos literatos pues tienen otros amigos, artistas que también pues frecuentan pues esta vida bohemia, como nos encanta a los fotógrafos también. Y pues en una de sus travesías y de sus viajes se hicieron muy amigos de Lord Byron, otro poeta súper conocidísimo, que también hablaremos posteriormente de él. Y en una de esas pedotas que se echaban, o esas juergas amistosas, surge la idea, así como Simón, la canción de Simón, en el verano del 80 y no sé qué, nace acá también en el verano del 1816, en Ginebra, acá echándose sus ginebritas, sus Beefeater y sus Bombay seguramente. Les hacen una noche de retos para que se echen una novela, ¿no? O sea, mañana rezamos y quiero que leamos lo que hayan escrito. Y es así como junto con John William Polidori, un médico de cabecera, escriben tanto Shelley como él, cada quien una historia. Él sobre un vampiro y ella sobre el moderno Prometeo. Y el germen de esta historia de fantasía sobre un ser mecánico y solitario partió de un sueño de Shelley sobre un monstruo y en su obsesión por lo sobrenatural. Las teorías sobre la capacidad de revivir a los muertos que circulaban en la época impresionaron a una joven Mary Shelley, y su obra plantea cuestiones morales sobre los límites de la ciencia y la labor de los científicos. En el libro originalmente la criatura no tiene nombre, un símbolo de su orfandad, alienación y de su carencia de sentido e identidad humana, tal y como se sentía la propia Shelley. No obstante, el monstruo reconocía la división de la propiedad, las inmensas riquezas y la pobreza mísera, escribió la autora sobre la justicia social. Y bueno, pues como les comentaba, las influencias de ella pues para hacer a este personaje son de sus pues de lo que va viviendo día a día. Y justo la novela se desarrolla en la ciudad de Ingolstadt, donde el Dr. Victor Frankenstein da vida a su creación. El laboratorio y la ciudad en sí fueron el escenario que eligió la autora para ver cómo la criatura se fugaba y curioseaba por las calles del núcleo medieval. Shelley vivía en la ciudad inglesa de Bath. Ahí es donde se desarrolla esta historia. Y como les dije, pues el cine de pronto viene un poco a acabar la imaginación de lo que uno piensa cuando no ha visto la película. Y la verdad es que la película de Frankenstein, donde la protagoniza Robert De Niro como el propio monstruo, y también dirigida por Kenneth Branagh, nos hace una referencia muy, muy clara, ¿no? De esa ciudad medieval, del castillo, de cómo vivían en esa época, la inmundicia. Entonces, pues también cuando puedan, si ya la vieron o si no la han visto, pues dense una vueltecita ahí a su cadena de paga de televisión favorita. Gracias. Y porque ya no existen los blockbusters ni el macro videocentro. Y si la tienen, pues aprovechen para darle otra vez una revisada. Muy, muy buena película. Y también quiero hacer hincapié algo muy importante que ¿dónde nos pueden escuchar? Porque nosotros estamos en la plataforma himalaya.com, en el podcast, pero aquí es lo importante, estoy en el podcast de nuestro buen querido Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta. Ahí es su cuenta, porque yo como soy un huevonazo en estas cosas, él más bien me lleva la cuenta, todos somos muy felices, no nos peleamos, entonces, así que mejor búsquenlo para poder escuchar esta. De todas maneras, yo en mis redes sociales publicaré, pero para que puedan llegar directamente al podcast de El Lado Oscuro, búsquenlo a través de Crónicas de Banqueta de Arturo Trejo. Y justo hablando de él, la semana pasada me escribió
para mandarme unos mensajitos que dice: mira, por cierto, dejar un mensaje en Himalaya, que qué buena elección de la música y más de la introducción. No, hombre, pues muchas gracias porque nos escuchan, porque ahí poco a poco estamos otra vez abriendo brecha con este programa oscuro. Y sí, pues la verdad es que me gusta, por eso es que este tema me fluye también así como la mantequilla, ¿no? Porque me gustan estos temas, como lo hacía en Pláticas Urbanas, la parte urbana, la parte de la ciudad, que también regresaremos pronto. Pero en este caso pues estamos con la música de Arquetona. Y qué bueno que les gustó esta selección de The Hunger, porque es una muy buena película. Y acá también tengo otro saludo de mi buen querido y ponderado colega, arquitecto paisajista Rodrigo Canjay, que desde Pláticas Urbanas nos escuchaba y no se perdía. Obviamente no lo escuchaba en el momento en vivo, pero sí después del podcast, y nos platicaba que ya en su oficina teníamos ahí nuestros fanses. Entonces pues esperemos que también este programa les guste. Y le pregunté que si tenía alguna petición de melodía o de grupo, de tema, porque también él es metalero y también medio gótico, entonces le gusta mucho esta parte del rock. Y me puso, sí, algo de Stoa, de Bel Canto, Empyrean o Arcana. Entonces poco a poco iremos complaciendo a nuestros queridos escuchas también en esta emisión. Y ahora vámonos justo con la petición que nos hace nuestro buen querido Rodrigo Canjay. Le mandamos un saludo con Dewey Fields de Bel Canto y regresamos.
Capítulo 3. Una noche me encontraba sentado en mi laboratorio. El sol se había puesto y la luna empezaba a asomar por entre las olas. No tenía suficiente luz para seguir trabajando y permanecía ocioso, preguntándome si debía dar por terminada la jornada o, por el contrario, hacer un esfuerzo y continuar mi labor y acelerar así su final. Al meditar sobre esto, allí sentado, se me fueron ocurriendo otros pensamientos y me hicieron considerar las posibles consecuencias de mi obra. 3 años antes me encontraba ocupado en lo mismo y había creado un diabólico ser cuya incomparable maldad me había destrozado el corazón y llenado de amargos remordimientos. Y ahora estaba a punto de crear otro ser, una mujer cuyas inclinaciones desconocía igualmente. Podía incluso ser 10.000 veces más diabólica que su pareja y disfrutar con el crimen por el puro placer de asesinar. Él había jurado que abandonaría la vecindad de los hombres y que se escondería en los desiertos. Pero ella no. Ella, que con toda probabilidad podría ser un animal capaz de pensar y razonar, quizás se negase a aceptar un acuerdo efectuado antes de su creación. Incluso podría ser que se odiasen. La criatura que ya vivía aborrecía su propia fealdad, y no podía ser que la aborrecía aún más cuando se viera reflejado en una versión femenina. Quizá ella también lo despreciara y buscara la hermosura superior del hombre. Podría abandonarlo y él volvería a encontrarse solo, más desesperado aún por la nueva provocación de verse desairado por una de su misma especie. Y aunque abandonaran Europa y habitaran en los desiertos del Nuevo Mundo, una de las primeras consecuencias de ese amor que tanto ansiaba el vil ser serían los hijos. Se propagaría entonces por la tierra una raza de demonios que podrían sumir a la especie humana en el terror y hacer de su misma existencia algo precario. ¿Tenía yo derecho, en aras de mi propio interés, a dotar con esta maldición a las generaciones futuras? Me habían conmovido los sofismas del ser que había creado. Sus malévolas amenazas me habían nublado los sentidos. Pero ahora, por primera vez, veía claramente lo devastadora que podía llegar a ser mi promesa. Temblaba al pensar que generaciones futuras me podrían maldecir como el causante de esa plaga, como el ser cuyo egoísmo no había tenido reparos en comprar su propia paz al precio quizá de la existencia de todo el género humano. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me fallaban las fuerzas, cuando, al levantar la vista hacia la ventana, vi el rostro de aquel demonio a la luz de la luna. Una horrenda mueca le fruncía los labios, al ver cómo llevaba a cabo la tarea que él me había impuesto. Sí, me había seguido en mis viajes, había atravesado bosques, se había escondido en cavernas o refugiado en los inmensos brezales deshabitados, y venía ahora a comprobar mis progresos y a reclamar el cumplimiento de mi promesa. Al mirarlo, vi que su rostro expresaba una increíble malicia y traición. Recordé con una sensación de locura la promesa de crear otro ser como él, y entonces, temblando de ira, vi la cosa en que estaba trabajando. Aquel engendro me vio destruir la criatura en cuya futura existencia había fundado sus esperanzas de felicidad, y con un aullido de diabólica desesperación y venganza se alejó. Salí de la habitación, y cerrando la puerta me hice la solemne promesa de no reanudar jamás mi labor. Luego, con paso tembloroso me fui a mi dormitorio. Estaba solo. No había nadie a mi lado para disipar mi tristeza y aliviarme de la opresión de mis terribles reflexiones. Pasaron varias horas y yo seguía junto a la ventana, mirando hacia el mar, que se hallaba casi inmóvil, pues los vientos se habían calmado y la naturaleza dormía bajo la vigilancia de la silenciosa luna. Solo unos cuantos barcos pesqueros salpicaban el mar y de vez en cuando la suave brisa me traía el eco de las voces de los pescadores que se llamaban de una barca a otra. Sentía el silencio, aunque apenas me daba cuenta de su temible profundidad, hasta que de pronto oí el chapoteo de unos remos que se acercaban a la orilla y alguien desembarcó cerca de mi casa. Pocos minutos después, al crujir la puerta, como si intentaran abrirla silenciosamente, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Presentí quién sería.
y estuve a punto de despertar a un pescador que vivía en una barraca cerca de la mía. Pero me invadió esa sensación de impotencia que tan a menudo se experimenta en las pesadillas, cuando en vano se intenta huir del inminente peligro y los pies rehúsan a moverse. Al poco oí pisadas por el pasillo. Se abrió la puerta y apareció el temido engendro. La cerró y acercándoseme me dijo con voz sorda: «Has destruido la obra que empezaste. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Osas romper tu promesa?» «He soportado fatigas y miserias. Me marché de Suiza contigo. Gateé por las orillas del Rin, por sus islas de sauces, por las cimas de sus montañas. He vivido meses en los brezales de Inglaterra y en los desérticos parajes de Escocia. He padecido cansancio, hambre, frío. ¿Te atreves a destruir mis esperanzas? ¡Aléjate! Efectivamente rompo mi promesa. Jamás crearé otro ser como tú, semejante en deformidad y vileza. Esclavo, antes intenté razonar contigo, pero te has mostrado inmerecedor de mi condescendencia. Recuerda mi fuerza. Te crees desgraciado, pero puedo hacerte infeliz, tan infeliz que la misma luz del día te resulte odiosa. Tú eres mi creador, pero yo soy tu dueño. Obedece». La hora de mi debilidad ha pasado y con ella la de tu poder. Tus amenazas no me obligarán a cometer tamaña equivocación. Más bien, me confirman en mi propósito de no crear una compañera para tus vicios. ¿Querrías que, a sangre fría, infectara la tierra con otro demonio que se complaciera con la muerte y la desgracia? ¡Aléjate! Estoy decidido y con tus palabras solo acrecentarás mi cólera. El monstruo vio la determinación en mi rostro y rechinó los dientes con rabia imponente. «Encontrará todo hombre», gritó, «esposa, todo animal su hembra mientras yo he de permanecer solo». Tenía sentimientos de afecto que el desprecio y el odio anularon en mí. «Mortal, podrás odiar, pero ten cuidado. Pasarás tus horas preso de terror y tristeza, y pronto caerá sobre ti el golpe que te ha de robar para siempre la felicidad. ¿Acaso piensas que puedes ser feliz mientras yo me arrastro bajo el peso de mi desdicha? Podrás destrozar otras pasiones, pero quedará mi venganza, una venganza que a partir de ahora me será más querida que la luz o los alimentos». Helado, oscuro.
Y ya estamos de regreso en el lado oscuro. Nos aventamos corridita un segmento porque también quiero mandarle saludos a mi querido amigo Toño, el urbanista, padrino de Pláticas Urbanas. Y me dijo, ya escuché tu programa, me gustó mucho, nada más que sentí que rompiste la secuencia de las melodías, y le hice caso, y de la anterior de Bel Canto, Dewey Fields, que nos pidió nuestro buen Kanjai, de esta agrupación Bel Canto, del álbum Birds of Passage de 1990, nos fuimos directamente a leer un extracto de Frankenstein. Aunque ya sé que han de decir, este güey otra vez nos va a poner a leer y acá. Ahora nada más fue un fragmento. Ahora nada más no quise mancharme como el programa anterior. Pero lo que leí justo habla sobre el amor. El amor. Porque al final una novela no puede tener un buen final o una buena trama si no hay sexo, drama y melancolía. Las claves para el éxito literario y en todo, ¿no? Y entonces, obviamente, no sé si ustedes ya hayan leído Frankenstein o hayan visto alguna película, alguna versión, pero es como el clásico nerd que nadie lo quiere, el clásico darketón que está ahí metido en su cueva y es darks y siempre de negro, o el clásico metalerillo que atrás de esa esconde pues inseguridad. O sea, ¿cuántos no nos hemos reflejado en la historia de este monstruo, como lo llaman? Porque al final ni siquiera pidió nacer, ¿no? O sea, fue un capricho de su creador, sintiéndose Dios, sintiéndose superior. Y este vato, pues además compuesto de partes humanas y un cerebro de un criminal, pues obviamente la moral que él maneja o sus conceptos son muy distintos, ¿no? Y ser una persona o un personaje o una criatura rechazada por su fealdad. Recuerden estos pasajes donde vive en el granero de una familia campesina y aprende a la vida, ¿no? O sea, los conceptos como sociedad, inclusive el amor. O sea, ve que el amor de la niñita, o sea, él empieza a sentir también, porque al final, a pesar de no sé si sea un ser humano, o sea una creación, o sea una criatura, o un algo, pues al final tiene también sentimientos, porque está vivo, como dice su creador, es alive. Y entonces, obviamente, pues también quiere una pareja, como todos nosotros, ¿no? Como diría Fito Páez, nadie puede vivir sin amor. Nadie puede vivir sin amor. Entonces, ni Frankenstein podía, ni Drácula, ¿no? Ni el hombre lobo, todos tienen su cachito ahí, su medio monstruo, su medio mostra, dirían las compañeras feministas también
también ellas también sienten. Y como diría también el gran poeta literario Ricardo Arjona, y ahorita sí el disco rayado, pues también en pareja estamos y debemos estar, ¿no? Entonces, obviamente, pues Frankenstein también quiere una pareja, quiere una esposa con la que compartir. Y le dice, yo me voy, me abro, o sea, bye, ¿no? O sea, la neta, nada más hazme una mujer para que yo pueda compartir. Y me voy a los desiertos, me voy allá al diablo, ¿no? Pero es lo único que te pido, o sea, me echaste a perder la no vida. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, pues por lo menos hazme una morra con la que pueda compartir. Y como este compa, Frankenstein, estaba todo pues mal viajadote, porque pues sí le quiso jugar al Don Barriga, señor Canelas, pero entonces se siente culpable y además él pues cede, ¿no? Entonces esta parte, este extracto que leí, justo habla de sus cavilaciones en el laboratorio, creando a la novia de Frankenstein. Y en eso pues todo lo que escuchamos, ¿no? O sea, de pronto piensa, y si esto se convierte en una plaga de zombies de zaguayo y nos invaden, entonces ahora todos serán Frankenstein menos los humanos. O sea, este miedo también que siempre hemos tenido a perecer como humanidad. Y entonces, ¿qué sucede? Pues destruye su creación, su segunda creación. Frankenstein dice, no manches, ahora sí ya valiste queso. O sea, si algo pudo haberme atado a la bondad de este planeta, era el amor, pues ahora lo echaste a perder, y yo como buen monstruo pues te voy a hacer la vida imposible. Y sí, ¿cómo lo hace? Porque además en la novela pues el hombre tiene ciertas perversioncillas de estar con su prima, y entonces pues lo consigue Víctor Frankenstein y se casa con su prima. Y la venganza que le dice al final de este extracto que leí de la novela es: me voy a vengar, me vengaré, aunque sea lo último que haga. ¿Y con qué creen, amiguitos? ¿Con qué creen que se vengó nuestro buen querido monstruo de Frankenstein? Pues sí, ahora sí que ojo por ojo, y se echó también, no, y la mató, ¿no? No se la echó, la mató a su esposa, la esposa de Víctor, vengándose de la misma, pagándole con la misma moneda. Como no cumplió, pues entonces se desquitó. Entonces, como les digo, estas novelas románticas, romanticistas, del movimiento romántico, tienen tendencia a terminar también mal, a tragedias, a terminar con unos finales fuertes, tristes. O sea, al final no tiene nada de romántico, ¿no? Y es muy chistoso porque pues fueron nuestros predecesores góticos, nuestros Darketos, nuestros The Cure, Robert Smith y demás, de la época, ¿no? De la época victoriana. Allá también en esos momentos pues sentían emociones y se suicidaban y tenían toda clase de dudas existenciales como las hemos ido viviendo cada generación. Entonces, pues quería leerles un poquito de esto, compartirles algo de lo que he visto de Frankenstein. El tiempo nuevamente se nos está acabando. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado esta emisión un poco tardía, pero además ayer fue puente, entonces de todas maneras es un podcast, lo pueden escuchar a la hora que quieran, pero síganos escuchando a través de la cuenta de Crónicas de Banqueta de buen Arturo Trejo, himalaya.com. Y pues nos vamos con nuestra siguiente y última melodía de los Dead Can Dance, este grupo que me encanta también. Ya saben que entre Sopor Eternos y Dead Can Dance, bueno, yo puedo estar ahí llorando a mares, muy padre. No, es algo muy, muy, muy bueno la música. Y con esta canción Rakim de este disco en vivo, Toward the Within, y nos escuchamos la siguiente semana. Que tengan una excelente semana, inicio de febrero. Adiós.
do Sharkdeam Filha Maria do Racnius Subadaria do Sharkdeam Filha Moalia Menea Amal Filha Maria do Jardim Fence in your heart, savored son, sins forgotten. El lado oscuro. Soy Jeff y los invito a oír El Lado Oscuro, un programa para compartir con otros nocturnos el gusto por lo oscuro de la mente y la noche. Un espacio donde revisaremos a distintos autores literarios y creadores musicales de aquellas manifestaciones artísticas que comparten de la psique humana el lado oscuro.